grabar. Bienvenidas a todos y todas a el curso de Ecología y Sociedad para en el Antropoceno, Bases conceptuales para la justicia ecológica. Les recuerdo nuevamente que este curso busca generar un diálogo interdisciplinario que nos permita entender cómo funciona cada uno de los elementos de la naturaleza y al mismo tiempo cómo nosotros lo tratamos desde la sociedad, y así entonces que nos cuestionemos sobre si la forma en que lo tratamos desde la sociedad coincide o no con cómo la ecología lo entiende. Y entonces cada clase tiene dos módulos, en el cual el primer módulo inicia más desde las ciencias naturales, desde el aspecto más técnico, analizando algún aspecto, algún elemento de la naturaleza. Ya hemos analizado los elementos como ecosistemas, aguas, em, aire, etcétera, flora y o sea, fauna, etcétera. Y luego en la segunda parte de nuestro curso, en el segundo módulo, tenemos a algún profesor o profesora de las ciencias sociales o de las humanidades para hablarnos sobre cómo la sociedad ha tratado ese elemento de la naturaleza, que fue explicado previamente. Entonces, el día de hoy veremos el elemento energía. Y para eso tenemos el primer módulo a cargo del profesor Pablo Bertina, quien es ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos. Dirigió durante 30 años el Observatorio de Energía y Sustentabilidad en la Universidad Tecnológica Nacional del Rosario. Es miembro del taller ecologista y de la cooperativa Coopesa. Y es colaborador en temas de energía con diversos movimientos sociales, ambientales, territoriales y sindicales. Le agradecemos mucho, Pablo, por estar aquí, y adelante, puedes iniciar tu clase. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias a FIMA por la invitación y por la iniciativa, que por lo que vi está muy interesante, el programa es muy interesante de todo el espacio, así que muchísimas gracias por permitirme compartir este rato con ustedes en este ratito. Bueno, como vos decías, la idea es trabajar algunos temas introductorios vinculados a la problemática de la energía. Así que lo que voy a hacer es compartir pantalla en todo caso para poder charlar. Como veníamos charlando, la idea es que seguramente van a ir surgiendo dudas o consultas en la charla. La idea para poder organizarnos mejor es tener unos 40 minutos para la presentación aproximadamente. De cualquier manera, para no interrumpir el hilo y no hacerlo más largo, lo que le vamos a pedir es que en el momento que se les ocurra alguna duda o alguna pregunta, que lo pongan en el chat, que la idea es recuperarlo. Así después al final podemos revisar las preguntas y dudas y poder charlar un ratito sobre esto. Por supuesto, es una presentación muy resumida de algunos aspectos de lo que entendemos por la energía, pero que nos permite, o que esperamos que por lo menos sea introductoria y les permita construir a ustedes una mirada acerca de la energía, ¿no? Así que comparto pantalla y arranco la presentación si les parece. En todo caso, cuando comparta, Sofía, confirmame que se vea bien nada más, así ya. Y yo no voy a Sí, estar se ve súper viéndolos. bien. Perfecto. Perfecto. No voy a estar viéndolos, así que cualquier cosa me escriben en el chat o me avisas Sofía directamente, abrí micrófono, cualquier problema y avísame vos directamente, porque no voy a estar viendo las cámaras. Así que bueno, básicamente, como decíamos, la idea de este módulo de nuestra relación con la energía, en esta primera parte, el primer módulo de hoy del módulo más completo sobre nuestra relación con la energía, la idea es poder charlar con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con cuál es la concepción de la energía, qué se entiende por la energía. En una primera parte, vamos a ver específicamente lo que se entiende la energía desde la energía como fenómeno físico, pero después lo que vamos a ver o vamos a intentar plantear cuál es la mirada nuestra sobre la energía, que es una mirada que va mucho más allá de la idea de comprensión del fenómeno físico de la energía. Entonces, bueno, primera parte, vamos a tratar de introducir qué entendemos por energía y qué es por energía, porque suele haber también en todo lo que tiene que ver con energía algunos equívocos a la hora, por ejemplo, de plantear la diferencia entre energía
y potencia, que suele ocurrir o suele ser una dificultad de comprensión importante a la hora de analizar temas de energía. Entonces, primera parte, energía, digamos, ¿qué entendemos por energía? Bueno, ahí uno puede tomar algunas definiciones de la Real Academia, por ejemplo, que entiende a la energía como la eficacia, el poder, la virtud para obrar, o lo que es más fácil desde la física es la capacidad para realizar un trabajo. Fíjense en que ahí ya dice una de las unidades que se utilizan para medir la energía, que es el joule, por ejemplo. Entonces, hay otra definición de OLADE. OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía, que dice, dependiendo del ámbito de estudio como mecánica clásica, mecánica cuántica, relativismo, etcétera, se pueden encontrar diferentes conceptos para la energía, ¿no? Y para efecto en general de lo que trabajamos nosotros habitualmente como energía en todas las problemáticas, sobre todo en las problemáticas socioambientales, energía habitualmente es la capacidad que tiene un sistema natural o artificial de producir alteraciones en su entorno. Básicamente es eso. Cuando hablamos de alteraciones, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, el producir un movimiento, el producir una deformación, esos son efectos que se producen, en definitiva, a partir de un trabajo necesario para producir, en definitiva, esos efectos, ¿no? Hay muchas formas de clasificación de la energía, muchas. Yo acá puse un par para que tengamos una idea, para que tengan una idea sobre algunas clasificaciones de la energía en tanto fenómeno físico. Entonces, esta primer clasificación de la energía, fíjense en que la asocia a la energía como la capacidad justamente de modificar las condiciones del entorno y la divide en dos grandes grupos en un primer momento, lo que se conoce como energía cinética, hoy se conoce como energía potencial. Si vamos por el lado de la energía cinética, entendemos la energía cinética a la energía que posee una sustancia gracias a su movimiento en el espacio, o sea, algo que se mueve en el espacio tiene asociada una cantidad de energía. Y la energía potencial es una energía que se asocia fundamentalmente a la posición que ocupa en el espacio. O sea, yo levanto una pieza a determinada posición del piso, esa pieza de por sí, por ese hecho, por esa cantidad de energía que puse en juego para levantarla, adquiere una cantidad de energía que habitualmente se denomina energía potencial. Y manifestaciones de esta energía, ahí podemos encontrar algunas abajo, algunas de las manifestaciones de la energía que tiene que ver con la energía mecánica, por ejemplo, la energía calórica, la energía eléctrica, la energía química. O sea, yo puedo tener energía puesta en juego, decíamos, para poner en movimiento algo, o sea, para mover alguna cosa, puedo tener energía puesta en juego para calentar o para enfriar algo, puedo tener energía puesta en juego para deformar algo o para transformar químicamente una sustancia. Por ejemplo, lo que primero que se me ocurre hoy es para producir hidrógeno, por ejemplo, yo tengo que producir algún efecto químico que es la rotura de la molécula de agua para separar el hidrógeno y el oxígeno. Y yo tengo que poner en juego un trabajo ahí, o sea, poner en juego energía para producir en definitiva, esa ruptura. O sea, hay una cantidad de formas en las cuales se expresa la energía en ese marco. Por supuesto, es importante saber cómo medir la energía y cómo diferenciar la energía de la potencia también, ¿no? Habitualmente, la forma más fácil de comprender es que la energía es potencia por tiempo. Siempre las unidades de energía son unidades de potencia por el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener como unidad de potencia la caloría o el vatio, perdón, la caloría por segundo o el vatio, y yo si me voy a la energía tengo que multiplicar por una unidad de tiempo y obtengo la caloría o obtengo el vatio hora o el kilovatio hora con la hora multiplicada a la potencia y la potencia en sí mismo es una capacidad en definitiva, de producir algo. Ahora, yo no produzco algo hasta el momento en que no pongo en juego esa potencia con el tiempo. O sea, yo pongo, por ejemplo, tengo un generador de 1 kilovatio, esa es la potencia nominal del generador. En el momento en que lo pongo en marcha, cuando pasa una hora, ese generador de 1 kilovatio me generó 1 kilovatio hora de energía que entregó a alguna cosa. O puedo pensar lo mismo con un motor. Un motor
de que tiene una potencia nominal de 1 kilovatio y lo utilizo durante 1 hora seguida, consume 1 kilovatio hora de energía. Entonces esto es importante poder comprender la diferencia entre potencia, que es justamente un potencial, una posibilidad de desarrollar energía, y la energía, que es la potencia puesta en juego durante un tiempo determinado. Eso es la energía como concepto físico, en todo caso, para poder plantearlo. Por supuesto, cuando ustedes ven las energías y las unidades las ven multiplicadas con muchos ceros o con menos cero, y para eso se usan prefijos como el kilo, el mega, el giga, el tera, etcétera, que en definitiva lo que hace es nada más que trabaje con números más cómodos para no trabajar con tantos ceros o con tantas comas, etcétera. Se utilizan este tipo de cuestiones. Y por ejemplo, si yo tengo una central hidráulica como la de Yacyretá en Argentina, que tiene una potencia de 3.200 megavatios, esa es la capacidad posible de generación de energía. Ahora, la energía que yo voy a generar va a depender de cuántas horas va a estar trabajando esos 3.200 megavatios a la potencia total, y de esa manera voy a obtener la energía que va a generar esa central de potencia 3.200 megavatios. O lo mismo si tengo un parque eólico, si tengo un parque eólico de 150 megavatios, por ejemplo, la cantidad de energía dependerá de cuántas horas de trabajo a la potencia total tengo. Por supuesto, después si tengo menos potencia, se bajará la potencia, multiplicaré por las horas, y de esa manera yo tengo la energía puesta en juego en ese tipo de instalaciones. Ahora bien, ya entrando un poco más de lleno sobre lo que nos interesa, que es trabajar sobre el sistema energético, las fuentes de energía. ¿Qué es una fuente de energía o qué entendemos por una fuente de energía? Para nosotros vamos a aceptar que conceptualmente es todo elemento o producto natural o artificial del cual podemos obtener energía en cualquiera de sus formas, ¿no? O sea, podría ser energía térmica, o sea, calórica, de movimiento, eléctrica, química, ¿cómo se llama? Entonces, asumimos que una fuente de energía es todo elemento o producto del cual podemos obtener energía en cualquiera de sus formas o manifestaciones. En esta clase, en este curso, vamos a considerar solamente aquellos elementos de los cuales podemos obtener calor y electricidad, básicamente, y algo de movimiento también vamos a ver también, pero básicamente esos temas. Hay muchas formas de clasificar las fuentes de energía, ¿no? Habitualmente hablamos en muchos casos de recursos naturales, de bienes comunes, pero también podemos hablar de fuentes de energía como fuentes primarias o secundarias. Las fuentes primarias de energía son aquellas fuentes de energía tal cual las encontramos en la naturaleza, sin ningún tipo de transformación. Porque lo que vamos a ver a continuación es que habitualmente las fuentes de energía, tal cual las encuentro en la naturaleza, yo tengo que transformarlas de alguna manera para convertirlas en alguna forma de energía que sea más fácil de aprovechar. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Las fuentes primarias, entonces, son las fuentes tal cual las encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo. Ahora, yo no uso el petróleo como tal. El petróleo lo mando a una refinería, y en esa refinería se destila combustible para vehículos nafteros, diésel, combustible de aviación, etcétera, que son ya fuentes transformadas, fuentes secundarias, que son las que voy a utilizar para el consumo o el uso final. Ahora bien, no es la única forma de clasificar la fuente de energía, o sea, primaria y secundaria, sino que, como vamos a ver en unos minutos, hay una doble caracterización también de la fuente energética, que tiene que ver por su renovabilidad o no renovabilidad, y por su sustentabilidad o no sustentabilidad, que ahora lo vamos a refrescar en unos minutos aproximadamente. Ahora, yo podría tener este gráfico. Vamos a tratar de explicar muy rápidamente cómo se entiende este gráfico. En este gráfico, en la columna de la izquierda, tendríamos lo que serían, por ejemplo, las fuentes primarias de energía, ¿no? Entonces yo ahí tengo, por ejemplo, el petróleo, el gas, el carbón, la biomasa, la energía nuclear, la energía del agua, la energía del viento, la energía del sol. Estas fuentes primarias no las uso de esa manera. Estas fuentes primarias lo que requieren es todo un proceso, que es todo esto que está en el centro, que son procesos de transformación de fuentes primarias en fuentes secundarias. Entonces, por ejemplo, yo le decía que el petróleo y el gas entran a refinerías, de esas refinerías salen combustibles líquidos, por ejemplo,
y esos combustibles líquidos pueden ir como combustibles líquidos al transporte o pueden ir como combustibles líquidos, por ejemplo, a una central térmica. Puede ir diésel o gas comprimido a una central térmica para producir electricidad, ¿no? Y las otras fuentes, fíjense que también tienen procesos de transformación. Por ejemplo, la biomasa, yo la puedo convertir también en plantas de conversión en biocombustibles o la puedo convertir en carbón de leña, por ejemplo, y de esa manera que vayan al transporte o que vayan al sector residencial para producir calor de alguna manera. Lo mismo con la energía del agua, la energía hídrica, yo la puedo transformar a través de una represa hidráulica en electricidad y de esa manera todas estas fuentes básicamente secundarias o transformadas van a lo que sería el sector de consumo de energía. La clasificación de los sectores de consumo depende mucho de país a país y de las estadísticas, pero básicamente casi todos los países construyen su estadística a partir de discriminar cuánta energía se consume en el sector residencial, cuánta energía se consume en el sector industrial, cuánta en el transporte, cuánta en el sector comercial y público y cuánta en el agro. Hay algunos países que tienen algunas pequeñas diferencias, pero básicamente esta es la estructura de consumo de energía en la mayoría de las estadísticas. Por supuesto que las estadísticas también me van a decir, por ejemplo, en el sector residencial, cuánta energía uso y de dónde proviene esa energía, si es energía eléctrica, si es del gas, si es de otro tipo de fuente energética, para poder tener una idea de cómo es la estructura de consumo en ese marco, ¿no? Entonces, básicamente, esta es cómo sería la estructura de una matriz energética donde parto de las fuentes primarias de energía, paso por procesos de transformación, llego a fuentes secundarias de energía y eso va luego al consumo final de energía. Muchas son las fuentes, como decíamos, no me voy a repetir, pero básicamente tenemos renovables, no renovables. Fuentes renovables de energía son aquellas fuentes en las cuales yo podría disponer en las generaciones futuras en las mismas cantidades que hoy dispongo. Por ejemplo, sé que el sol, las generaciones futuras van a disponer en las mismas cantidades que ahora, sé que el viento va a ocurrir lo mismo, probablemente el agua ocurra lo mismo, aunque sabemos que hay cambios producto del cambio climático, que hay pérdida de lluvia en algunas zonas también, que van a decaer en algunas regiones la generación de energía hidroeléctrica por culpa del cambio climático, pero hay otras fuentes que sabemos que no son renovables, que sabemos que se van a terminar más temprano que tarde, como los combustibles fósiles básicamente, ¿no? El petróleo, el gas natural, el carbón, y tenemos otras fuentes que son más espinosas, aquello la biomasa, por ejemplo. Teóricamente la biomasa podría ser renovable, ahora depende mucho de la tasa de extracción que yo haga de renovables, de biomasa en determinada región. Y yo creo que es importante tener también a mano esta doble caracterización de las fuentes energéticas en particular. Una es esta caracterización como fuentes renovables o no renovables, que es un atributo de la fuente. O sea, yo no puedo hacer nada para que sea más o menos renovable el petróleo, digamos, o sea, indefectiblemente se va a terminar. O de que el sol deje de ser renovable, seguramente el sol va a seguir siendo renovable. Ahora, la sustentabilidad de las fuentes no tiene que ver con un atributo físico de la fuente, sino que es un atributo de la característica del uso que yo hago de esa fuente. O sea, yo puedo hacer que una fuente sea sustentable o no sustentable de acuerdo a alguna matriz de análisis que tenga para evaluar si la forma en que yo hago un aprovechamiento, por ejemplo, de la energía solar o de la energía eólica o de la energía hidráulica sea sustentable o no desde el punto de vista social, ambiental, ¿cómo se llama? Climático, etcétera, etcétera. Claramente, las fuentes fósiles no son sustentables porque no son renovables, porque producen gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, de por sí, ya las fuentes fósiles podríamos considerar que son fuentes no sustentables en ese marco. A partir de esta introducción que hacíamos sobre lo que entendemos desde el punto de vista físico de la energía y en cuanto a esta caracterización de las fuentes energéticas, la idea ahora es mostrarles un panorama relativamente rápido sobre la situación energética global. De cualquier manera, yo lo voy a pasar bastante rápido en función del tiempo, etcétera. De cualquier manera, van a tener la presentación disponible, seguramente van a poder revisarla para ver datos, información, etcétera, porque cada una de estas
de estos gráficos posiblemente sea para sacarle más el jugo, pero básicamente van a tener la presentación y podemos trabajar si hay dudas, en todo caso, con las preguntas que se plantean. Primer tema, básicamente lo que vemos es un crecimiento exponencial de la utilización de energía en los últimos 2-3 siglos aproximadamente, fuertemente en los últimos 150 años, donde mientras la población se multiplicó por 5 veces y media aproximadamente, el crecimiento del consumo per cápita de energía se multiplicó por 9 y en definitiva el crecimiento en masa, o sea, la cantidad de energía puesta en juego por la sociedad se multiplicó por 50 en los últimos 150 años. O sea, más que nada lo que impacta sobre el sistema climático global no es el per cápita en sí mismo, sino básicamente el crecimiento en masa global, que es lo que vemos en la gráfica de la derecha, porque además, como vemos, fíjense, en 150 años atrás prácticamente lo que vemos es una pequeña franjita verde donde el grueso de la energía que se consumía en el planeta tenía que ver con la biomasa y todo este crecimiento exponencial que tuvimos en este siglo y medio fue producto fundamentalmente del aprovechamiento de los combustibles fósiles que se configuran como más del 80% de las fuentes energéticas a nivel global, ¿no? Si esto lo viéramos en los últimos 70 años, 50, 70 años aproximadamente, veríamos este crecimiento, donde podemos ver un crecimiento ya por regiones y por combustibles. América Latina es esta región amarillita que está acá, que tiene un peso, si se quiere, menor en el contexto global, pero que ha crecido de manera importante también en las últimas décadas en cuanto a consumo. Y por supuesto, las fuentes principales que son fuentes fósiles en ese marco. Por supuesto que este crecimiento y sobre todo el crecimiento per cápita global esconde fundamentalmente un nivel de desigualdades altísimo, ¿no? En lo que tiene que ver con la apropiación de la energía. Allí en ese gráfico lo que podemos ver en la barra amarilla de la izquierda es el consumo per cápita del 18% de la población mundial y la barra amarilla a la derecha el per cápita del 82% de la población mundial, ¿no? Con extremos muy altos en el per cápita, con lo cual lo que vemos también es que además de crecer exponencialmente la cantidad de energía que se utiliza en el planeta, la desigualdad energética se mantiene y es muy difícil de eliminar en el contexto de las políticas energéticas actuales. Esta gráfica es muy difícil de explicar, pero solamente la pongo acá habitualmente para acordarme que también es importante recordar que los sistemas energéticos son cada vez menos eficientes. ¿A qué nos referimos con esto? Con que cada vez nos cuesta más energía producir energía, ¿no? Cuando empezó la primera era del petróleo, yo invertía una unidad de energía en hacer un pequeño pozo y obtenía 100 unidades de energía, por ejemplo. Hoy en día, el petróleo del fracking, con una unidad de energía obtengo 3 o 5 unidades de energía útiles, ¿no? Esto implica que si yo tengo un crecimiento exponencial de la utilización de energía, pero a su vez cada vez me cuesta más energía producir energía, esto implica una avalancha muy fuerte de la necesidad energética para sostener el crecimiento exponencial de la cantidad de energía. O sea, una característica del sistema energético actual es que es un sistema cada vez menos eficiente en ese marco. Entonces nosotros tenemos un crecimiento exponencial de la cantidad de energía producida en el planeta, basada básicamente en combustibles fósiles. Tenemos lo que fue la primera preocupación asociada al sistema energético, que era en los años 70, con las primeras crisis del petróleo, fundamentalmente, la preocupación de que el 80 y pico por ciento de la energía del planeta estaba sostenida por combustibles fósiles y que se iban a terminar, y esto empezó a ser la principal preocupación en esa época respecto al problema energético global, preocupación que fue prácticamente pasando a una preocupación de segundo orden, sobre todo a partir de este siglo y en definitiva, con la corroboración de que el cambio climático existía, que estaba siendo producido por la actividad del hombre y que tenía que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por el consumo de combustibles fósiles, lo que puso en un segundo orden el problema de la extinción de los combustibles fósiles para poner en primer orden el problema de la necesidad del abandono de los combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tratar de limitar la sobretemperatura sobre el planeta en las próximas décadas. Entonces
preocupación hoy pasa a ser la preocupación de primer orden ese. ¿Cuál es en ese marco, cuál es la preocupación fundamental? Nosotros habitualmente hablamos de transición energética, pero lo que vemos a nivel global es que no está ocurriendo un proceso de transición energética. Un proceso de transición energética sería, desde el punto de vista de las fuentes energéticas, reducir la utilización de combustibles fósiles y crecer en la utilización de fuentes renovables de energía. Lo que estamos viendo a nivel global no es un proceso de transición energética, es un proceso que denominamos de expansión energética, en donde crece la utilización de fuentes de energía renovables, pero también crece la utilización de combustibles fósiles. Entonces, en realidad, no estamos reemplazando fuentes fósiles, sino que estamos agregando nuevas fuentes a partir de las renovables que encima tienen una presión superior sobre materiales y minerales necesarios para esa expansión de las fuentes renovables. Entonces, esto pone en cuestionamiento fundamentalmente las miradas que tenemos de la transición energética y la discusión respecto a las características que debiera tener un proceso de transición energética que realmente ataque las causas del deterioro del sistema energético tal cual los conocemos. No me voy a detener en estas gráficas, porque son muy difíciles de explicar, pero solamente es para ver que uno de los problemas centrales es que todos los sistemas que hablamos de, cuando hablábamos nosotros de fuentes primarias de energía, procesos de transformación y fuentes secundarias y consumo, todos esos procesos, producto de la ley de entropía, digamos, tienen innumerables pérdidas. O sea, siempre que hago proceso de transformación pierdo energía. Entonces, en realidad, cuando uno vemos el sistema energético en cuánta energía tengo en una primera etapa cuando arranco con las fuentes primarias y cuánto de esa energía es realmente energía útil, vemos que prácticamente un porcentaje muy menor es la energía útil del sistema energético. La mayoría de la energía se pierde en todos estos procesos de transformación, básicamente como calor. Entonces ahí también la temática de la eficiencia es un tema central y tener en cuenta estos procesos de transformación es importante para poder también pensar cómo avanzar en el sistema energético. En el mundo lo que tenemos es esto, como decíamos, prácticamente 80% de combustibles fósiles. Fíjense en que entre el 2012 y el 2022 el porcentaje de combustibles fósiles en la matriz energética global bajó del 81,1 al 79, o sea, bajó un 1%. Pero en realidad bajó en porcentaje, pero si uno ve el tamaño de la barra, se incrementó en masa, porque lo que me interesa no es solo el porcentaje, sino la cantidad de petróleo, gas y carbón que consumo, que es lo que emite los gases de efecto invernadero. Entonces, si bien en algunos porcentajes se reduce la participación de los combustibles fósiles, pero aumenta en masa, con lo cual estamos en el mismo o en peor problema que el anterior, porque además ahora tengo también que desarrollar las fuentes renovables con materiales y minerales, como decíamos, ¿no? Ahora, ¿en qué se consume la energía en el planeta en ese marco? Vamos a ver dos formas de clasificarlo. En primer lugar, esta clasificación que a mí me parece interesante para poder también romper algunos mitos. Fíjense, la mitad de toda la energía del planeta se consume en acondicionar los edificios, o sea, calentamiento y enfriamiento de edificios. El 30% se consume en el transporte y el 17% es electricidad. O sea, eso que dice Power ahí es electricidad. O sea, habitualmente nosotros subsumimos el problema energético a la electricidad. Y la electricidad es una pequeña parte del problema energético. Yo diría que la menor parte del problema energético. Si bien es un sector que está creciendo y que seguramente vamos a una mayor electrificación de los usos, hoy la electricidad es menos del 20% de todo el problema energético. Con lo cual, y es el sector donde hay más renovables también. Con lo cual, siempre es mucho más importante cuando uno habla del problema energético, el problema del cambio climático, pensar en las infraestructuras, en los edificios, calentamiento, enfriamiento de edificios y en el transporte. Ahora vamos a ver otras clasificaciones, otras formas de clasificación, pero esta es una clasificación importante para también ubicar cuál es el rol de la infraestructura, cuál es el rol del transporte y cuál es el rol de la electricidad en el sistema energético en ese marco. Dentro de la electricidad, como decíamos, hay más fuentes renovables porque las fuentes renovables están más maduras para producir electricidad que para producir movimiento o calor, por ejemplo. Entonces, mucho más rápido penetra en el sistema eléctrico, como conocemos, eólica, molinos eólicos, fotovoltaica, etcétera, en esos marcos que nos permiten entrar en el sistema energético. Solamente algunos otros gráficos, esto es una fuente para ver cómo se fue, porque lo anterior eran fotos, cómo se fue desarrollando, por ejemplo, desde el año 90 aproximadamente ahora,
que vemos entre el año 90 y ahora aumentó más de un 50% la cantidad de energía puesta en juego en el planeta y con un crecimiento de los combustibles fósiles. Y también quería mostrarles algunos gráficos sobre los porcentajes que decían, porque si bien, por ejemplo, la gráfica verde, la línea verde que era arriba, el petróleo, bajó su porcentaje, fíjense, de más del 40% en el año 85 a aproximadamente 32-33% de la matriz global en el año 2020, como vimos, se consume más petróleo. O sea, esto es, digamos, es equívoco mirar desde los porcentajes que mirar desde la masa, porque si bien acá vemos que se reduce el porcentaje de petróleo, pareciera que consumiéramos menos petróleo y en realidad estamos consumiendo más petróleo a pesar de que se reduzca el porcentaje. Y por otro lado, me interesaba mostrarle todavía las diferencias de los consumos per cápita de región. Acá muy rápidamente en esta gráfica, lo que pueden ver acá arriba, en la línea verde más alta, es el consumo per cápita de América del Norte. Fíjense en qué nivel está el consumo per cápita de América del Norte. Fíjense en dónde estamos en América Latina. Estamos casi 5 veces menos que el consumo per cápita en América del Norte. Inclusive Europa está casi en la mitad del consumo per cápita de América del Norte. Entonces, poder revisitar estos datos, esta información, para encontrar cuál es la causa de los niveles de desigualdad global de acceso a la energía es muy importante para sostener, porque esto en realidad plantea cuáles son los desafíos que nos planteamos como sociedad a nivel global, en donde por supuesto hay situaciones o desafíos diferenciados en cada una de las regiones. Y en ese marco poder analizar cuáles son los desafíos y cómo plantear en ese marco la relación. No me voy a detener acá, son algunos otros datos de consumo que tienen que ver con cuánto consumen los países industrializados, cuánto no, cualquier cosa lo podemos ver luego en la charla. Y acá otra forma de ver la estructura de consumo. A nivel global, fíjense en que el principal sector de consumo es la industria, el segundo sector de consumo es el transporte y el tercer sector de consumo es el sector residencial. Vamos a ver que en América Latina es distinto esto, pero a nivel global más o menos se desarrolla de esta manera. Primero la industria, después el transporte, después el sector residencial. Vamos a ver que en América Latina hay algunos cambios respecto a esto. De paso rápido esto, no se preocupen, esta es la matriz de América Latina, como decíamos, acá tenemos las fuentes primarias, del otro lado el consumo, en el medio todas las transformaciones. América Latina tiene una matriz energética menos fósil que la matriz mundial. Nosotros habíamos visto que la matriz mundial tiene casi un 85% de combustibles fósiles. Fíjense, América Latina tiene un porcentaje menor de combustibles fósiles. Fíjense que tiene un 33% de petróleo, un 31% de gas, más o menos ahí estamos en 64 más carbón, estamos en un 70% de fuentes fósiles. Esto tiene que ver básicamente con el peso de Brasil, que Brasil tiene una matriz muy grande en el contexto de América Latina, y Brasil tiene mucha hidráulica, mucho biocombustible, etcétera, y eso hace que baje el porcentaje de combustible fósil de América Latina. Después, país por país, es muy distinto. Argentina tiene una matriz más fósil que la matriz mundial, prácticamente que la matriz global, o México. Pero cuando lo vemos como América Latina, vemos una matriz que tiene menos combustibles fósiles que la matriz mundial. Si lo vemos como desde los sectores de consumo, vemos que lejos en América Latina el principal sector de consumo es el transporte. Inclusive hay países en América Latina donde prácticamente el 50% de la energía está puesta en el transporte, pero en América Latina casi el 40% está puesta en el transporte, en segundo lugar la industria, y fíjense que solo en el sector residencial es solo el 16%, o sea, de toda la energía puesta en juego en América Latina, solo el 16% corresponde a los hogares de América Latina. El grueso está en otro sector. ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante poder revisar dónde tenemos que poner el mayor ojo a la hora de pensar en procesos de transición energética también, y que ver que esto de la transición energética no solo tiene que ver con la eficiencia o los cambios de fuentes, sino también con revisar, por ejemplo, modelos como el modelo de transporte regional. Estos son datos sobre la generación de energía eléctrica en América Latina, no me voy a extender, acá como vemos tiene mucho peso el sector hidráulico, después lo podrán mirar tranquilamente estos datos, y acá algunos pesos que les dejo para que vean sobre el lugar que ocupa América Latina en las reservas de petróleo, en las reservas de gas o en las emisiones de dióxido de carbono. América Latina más o menos ocupa entre el 5 y el 10% de las reservas de petróleo, del consumo de energía, de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, aproximadamente variando rubro a rubro, pero ese es el peso
que tenemos como América Latina en el contexto global en ese marco. Ahora, estas características del sistema energético que vimos son características que tienen que ver con lo físico del sistema energético, pero hay otras características que voy a pasar muy rápido también del sistema energético que tienen que ver con, por ejemplo, la autarquía y soberanía que tienen los países sobre los recursos. Tenemos una cantidad de países de América Latina que son excedentarios en energía, tenemos otros países en América Latina que son deficitarios en energía, pero América Latina como tal es excedentaria en energía. O sea, América Latina exporta energía básicamente como fuente primaria, petróleo, gas, carbón, inclusive a partir de las exportaciones de Colombia, y en muchos casos importa derivados, con también una balanza bastante negativa para nuestros países porque vendemos fuentes primarias a bajo valor y compramos derivados a un alto valor, en general a muchos de los países a los cuales le exportamos energías primarias, con lo cual existe este déficit de energía en América Latina, pero América Latina hoy en día es excedentaria en cuanto a cantidad de energía cuando uno ve importaciones y exportaciones. Otra característica del sistema energético latinoamericano son los conflictos. Seguramente en el segundo módulo vamos a trabajar o van a trabajar estos temas, pero claramente el sistema energético es un sistema altamente conflictivo. Hay conflictos por petróleo, por minería asociada a la energía, hay conflictos por gas, hay conflictos por líneas de transmisión, hay conflictos por parques eólicos, por parques solares, etcétera, etcétera, por grandes hidráulicas, millones de personas desplazadas por grandes hidráulicas. O sea, una característica del sistema energético en América Latina y en el mundo es que es muy conflictivo. Hay guerras en el mundo por energía, la guerra de Ucrania, invasiones como la invasión de Irak, etcétera. O sea, el sector energético es un sector altamente conflictivo. Es un sector altamente concentrado en pocas empresas, no necesariamente privadas, muchas empresas del Estado, que actúan en muchos casos como empresas privadas, pero muy concentrado, muy centralizado. Es un sistema que no garantiza el acceso de la población a la energía. Tenemos niveles de pobreza energética muy altos en América Latina y que se han incrementado en la pandemia. Esto es una característica del sistema energético. A pesar de que crece año a año, hemos tenido en los últimos años incrementos de la pobreza energética en todo el continente y esto es uno de los problemas fundamentales del sector energético. Hay infinidad de indicadores que muestran el incremento de la pobreza energética, con lo cual esto es una característica innata del sistema energético. En definitiva, lo que tenemos para poder pensar en por dónde salimos de acá es, si yo tuviese que hacer un diagnóstico telegráfico del sistema energético como tal, no de la matriz energética, sino del sistema como tal, diría que es un sistema energético fuertemente fósil, tal vez menos en América Latina, pero globalmente fósil, fuertemente desigual, muy concentrado, muy centralizado, muy conflictivo, opaco, o sea, la información es compleja, es escasa, es difícil de entender en muchos casos, un sistema energético muy neoliberal, no solo porque se ha privatizado en toda América Latina a partir de los 80, 90, sino porque ha cambiado la normativa que rige el modelo energético hacia leyes de mercado capitalista alrededor de la energía, o sea, leyes que implican sistemas de concentración y acumulación en el sistema energético, es un sistema fuertemente rentístico y es un sistema que además hoy en día incorpora nuevas formas de extractivismo a partir de lo que son las mismas demandas de la transición energética, en particular de los países del norte que quisieran, en el mejor de los casos, salir de los combustibles fósiles, ir al renovable manteniendo sus estándares de vida y que implican una demanda muy fuerte de nuevos materiales y minerales como el litio, el hidrógeno, la madera balsa, las tierras raras, etcétera, y que implican una apertura a nuevas líneas de extractivismo en la región con los conflictos que esto trae aparejado. Ahora, para nosotros la energía es mucho más que un concepto físico. Para nosotros la energía es un elemento también social, político, económico, cultural. El control de la energía en la historia ha sido el control de las fuentes energéticas, pero hoy no solo es el control de las fuentes, sino es el control de las tecnologías, fundamentalmente con las renovables. Tenemos que imaginar o pensar o asociar que el incremento este exponencial de la cantidad de energía puesta en juego por la sociedad tiene que ver básicamente por el incremento de la complejidad de la sociedad, fundamentalmente por el crecimiento de la urbanización en el mundo. América Latina es el continente más urbano y el que avanza más a la urbanización.
Esto ha producido un nivel de complejidad fundamentalmente en las ciudades que hacen que sean inviables sin un flujo creciente permanente de energía que las abastezca. Esto es un gran problema que debemos discutir. Y también comprender que hay una relación muy fuerte entre energía y dominación también, que las fuentes energéticas marcan un determinado contexto social que no es neutro y que requiere discutir todas estas temáticas. En ese marco, para nosotros, debatir el futuro energético es debatir el futuro o la dinámica del modelo productivo, básicamente. Lo que está claro es que yo no puedo tener cualquier modelo productivo porque no puedo disponer de manera infinita de cantidad de energía creciente. Hoy en día la limitante es la energía y debo pensar qué tipo de modelo productivo deben tener nuestros países asociado a las restricciones que voy a tener en la cantidad de energía que voy a poner en juego, no solo por el cambio climático, la necesidad de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, sino porque si yo quisiera ir o una matriz energética del tamaño del actual con fuentes renovables, esto sería inviable por la cantidad de materiales y minerales que necesito. Con lo cual, necesariamente debemos restringir la cantidad de uso de energía que tenemos a nivel planetario, pero en un contexto de desigualdad. Con lo cual, en realidad, el primer objetivo es garantizar las condiciones de vida dignas para todos nuestros ciudadanos en este contexto, ¿no? Estamos jugando en un contexto de límites y desigualdades. Y para nosotros pensar en un proceso de transición energética es pensar, en definitiva, en un cambio de sistema. Para nosotros, el sistema energético como tal es un conjunto de relaciones sociales que vinculan al sistema humano entre sí, al sistema humano con la naturaleza, que se encuentran determinados por las relaciones de producción existentes y que requiere discutir este proceso de transición energética con este corset que decimos, que nos limita justamente los límites materiales planetarios, los límites que tienen que ver no solo con los sumideros o la capacidad de la atmósfera de absorber las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también los límites materiales y las desigualdades. No podemos nunca dejar de pensar en estos dos elementos, límites materiales y desigualdades como marco para discutir la transición energética. Yo tenía bastante más, pero voy a tratar de cerrar con esta diapositiva. Hay cualquier cosa más para desplegar de alguna manera o lo tienen después para ver, pero no quería que se vaya todo el tiempo sin poder tener posibilidad de intercambio. Para nosotros pensar en procesos de transición energética requiere pensar en estos ejes. Requiere pensar entre la relación entre derecho y mercancía, o sea, pensar en cómo fortalecemos la idea de energía como servicio público, de energía como derecho, y esto implica un fortalecimiento de todas aquellas formas de lo público, avanzar en caminos de desprivatizaciones, de construcción de formas de lo público, no solo en lo estatal, sino fundamentalmente otras formas de lo público, como lo cooperativo, lo comunal, lo municipal, para recrear otra lógica de funcionamiento del sector energético que no sea concebir a la energía como una mercancía capitalista, sino que sea concebirla como un derecho. El segundo punto clave para nosotros en la transición energética es la relación entre energía y necesidades humanas. Claramente tenemos que encontrar formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Esto es sumamente importante, es una batalla cultural de largo plazo que tiene que atender primero las urgencias de la población que está en pobreza energética fundamentalmente, pero que tiene que ser construido culturalmente en ese marco. ¿Por qué? Porque esto no lo va a hacer la sociedad de consumo, no lo va a hacer el status quo. En la medida que los sectores populares no podamos construir estas formas de habitar con menos materia de energía y que nos permita ser felices con menos materia de energía, va a ser muy difícil que podamos superar esta etapa. Esto es fuertemente cultural, pero hay muchas políticas públicas que pueden, eso aparece en algunas diapositivas que están a continuación que pueden ver, aparecen algunas claves de cómo nosotros trabajamos estas líneas de políticas públicas para pensar en herramientas para construir en este sentido. El tercer eje para nosotros es la relación entre energía y redistribución de riqueza. Claramente, la energía puede ser una herramienta de redistribución de riqueza. Ahora, redistribución implica eso, justamente sacar de un lado y poner en otro. El siguiente punto es claramente el cambio de la materia energética. Debemos dejar los fósiles, debemos ir a la fuente de energía renovable, pero asegurando estas dos cosas, que dejemos los fósiles y que vayamos a fuentes de energías renovables, a una matriz más chica, utilizada sustentablemente, o sea, establecer
protocolos que nos permitan analizar qué proyectos son viables y cuáles no son viables, desde el punto de vista de la sustentabilidad socioambiental, etcétera, para poder ver. Claramente tenemos que discutir el modelo productivo, o sea, no podemos discutir qué combustible usar en el transporte, tenemos que discutir el transporte, o sea, por qué se mueven las cosas, para qué se mueven las cosas, cómo hacer para que las cosas y las personas se muevan menos, para poder bajar, por ejemplo, el consumo del transporte. Eso implica discutir el modelo productivo, implica discutir cómo vamos a producir alimentos, si mediante procesos agroindustriales o procesos agroecológicos que tienen un consumo de energía totalmente distinto. Bueno, hay una cantidad de discusiones para discutir ahí. Y finalmente, yo creo que elementos como la democratización energética, el desarrollo de tecnologías apropiadas para estas alternativas son elementos necesarios para poder avanzar en este proceso de transición energética. O sea, la transición energética no es un cambio de matriz energética, es un cambio de sistema energético que nos permite, en definitiva, adaptarnos a las condiciones globales y poder garantizar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Yo sé, Sofía, si te parece, dejaría y había bastante más. Yo preferiría no alargarlo por el tiempo y para que nos quede un tiempo de intercambio. De cualquier manera van a tener la presentación para ver algunos aspectos de detalles de lo que seguía. Perfecto, muchas gracias Pablo, increíble el uso del tiempo para tanta materia, tanta información. Em, Queda muy, o sea, para mí fue muy interesante sobre todo ver el punto de cómo materialmente no contamos con la disponibilidad de recursos para la cantidad de energía que utilizamos, por ejemplo. Así que ahora dejamos un espacio para preguntas, comentarios. ¿Había alguna pregunta en el chat? Que Arnaldo Carmona consulta, ¿el hidrógeno como forma de almacenar energía, qué tan benéfico es? Y luego le damos la palabra a Catherine. Sí, escucho, Catherine. Adelante, Catherine. Ok, perfecto. Perdón, pensé que iba a responder primero la pregunta que le No, dijiste. juntamos un par de preguntas en todo caso, así hacemos mensajes, si les parece. Ah, ok, perfecto. Bueno, sí, súper interesante todo lo que mencionó. Ahora, el tema este de la democratización de la energía, el tema de cambiar el modelo, no sé qué tan complicado puede ser, porque, por ejemplo, yo vengo de un país, que es Bolivia, que ha tenido un gobierno en teoría anticapitalista durante casi 20 años, pero el modelo de venta de energía, el modelo de realizar hidroeléctricas, el tema de lo que son los combustibles fósiles no ha cambiado. En sí, al gobierno básicamente nunca le ha importado mucho afectar nada, absolutamente nada, aunque sean sitios Ramsar. Bueno, una vez ya lo dije en esta clase, sitios Ramsar, áreas protegidas, etcétera, por avanzar con los proyectos. Entonces, eh, en base a esa, digamos, lógica que se tiene como un gobierno de izquierda socialista, no sé qué tanto se podría cambiar en el mundo con los gobiernos capitalistas que como que tienen la misma lógica y me parece complicado, ¿no? Y adicionando a eso de que están con el tema del litio, están queriendo también iniciar cuestiones de hidrógeno, y hidrógeno es desde ya un poco complicado por el tema de los costos actuales, el tema del almacenamiento que aún no está totalmente definido, o sea, no tenemos se tiene en algunos lugares del mundo almacenamientos, pero digamos que eso también sigue en investigación y desarrollo. Entonces, todo eso me lleva a preguntarme cómo lograríamos realmente cambiar esa matriz energética si cuando estamos tratando de cambiar algo estamos contaminando mucho más en otros aspectos, ¿no? La extracción de litio es un tipo de contaminación, es un tipo es muy complejo en el tema socioambiental, por ejemplo, con el tema del recurso hídrico, y por el otro lado, el hidrógeno que también está de moda con el tema de los metales que se requieren, ¿no? Como el platino, bueno, sí, en algunos casos cadmio, níquel, hierro, cobre, todos esos que están ahorita digamos que ahí en la nube tratando de extraerse más y bueno, la contaminación no va a ser gratuita para todos los países en los que vivimos. Gracias.
Gracias, Catherine. No sé si hay alguna otra intervención, si no, vamos a esperar a ver si hay alguna otra consulta, y si no, arrancamos con eso hasta que se le ocurra alguna. Voy Sí, comentando, parece voy que no comentando. hay... No importa, Sí. voy comentando estas dos cuestiones mientras piensan algunas cosas. Primero, la pregunta sobre hidrógeno. A ver, el hidrógeno, como vos bien decías, no es una fuente energética, sino que es un vector energético. Hay que producirlo el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra, no se, se encuentra de manera libre, el hidrógeno como tal en la atmósfera nuestra, en la naturaleza nuestra, está muy escaso. El hidrógeno está en las plantas, en el agua, en nosotros, etcétera, y hace falta producirlo o extraerlo de alguna manera. Lo que se plantea, hoy en día se produce hidrógeno en el mundo, hace muchos años que se produce hidrógeno en el mundo, se produce a partir del petróleo y el gas, y ese hidrógeno se utiliza básicamente para fertilizantes, para agroquímicos y para la industria petroquímica y siderúrgica, ¿no? O sea, hoy se produce hidrógeno, pero no verde. Prácticamente no se produce hidrógeno verde hoy en día, salvo escasas experiencias piloto en algunos países, muy pocos, digamos, pero se plantea eso. Ahora, el hidrógeno como tal muy probablemente ocupe un lugar en una matriz deseable, pero el lugar va a ser muy pequeño seguramente, mucho más pequeño de lo que vemos con toda la burbuja que hay de información sobre el hidrógeno. Hay una burbuja muy fuerte, hay un lobby muy fuerte alrededor del hidrógeno, hay mucho dinero puesto alrededor del lobby de hidrógeno. Fíjense en que en la mayoría de nuestros países aparecen proyectos gigantes, miles de millones de dólares que son anunciados, en muchos casos desaparecen esos anuncios en poco tiempo, en otros lados avanzan mucho más pequeños. Ahora, lo que está claro es que el hidrógeno, como cualquier otra fuente energética, debe ser analizado con las mismas características. O sea, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Debe ser analizado. Debemos construir una matriz de análisis que nos permita aceptar o no aceptar determinados proyectos, teniendo en cuenta que hay hoy en día también muchos intereses financieros, corporativos alrededor del hidrógeno, como sobre muchos otros aspectos más. Entonces, el hidrógeno hoy en día lo vemos en la prensa en todo el continente con grandes preocupaciones. Cuando ustedes revisan las estrategias de hidrógeno en todos los países dicen que van a obtener el hidrógeno verde más barato del mundo. ¿Por qué? Porque entre nuestros mismos países de América Latina estamos compitiendo o están compitiendo justamente para producir el hidrógeno verde más barato del mundo, para poder vendérselo a Japón o a la Unión Europea o a América del Norte. Ahora imagínense cómo van a ser nuestros países para producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Básicamente lo van a hacer con bajos salarios, con impactos ambientales, con infraestructura pagada con dinero público, etc. Con lo cual hay que estar muy alerta con los proyectos de hidrógeno porque vienen de la mano de todas estas concesiones para competir en un mercado global que es muy parecido a lo que le voy a comentar ahora a Catherine sobre lo que ella comentaba de Bolivia, que es, en definitiva, seguir convirtiendo nuestro país en exportadores de commodities o materias primas para tratar de salir de la pobreza, etcétera, etcétera, sobre estas cosas. Entro sobre lo que decía Catherine, porque me parece que es sumamente importante. Sobre hidrógeno hay mucho para hablar también, pero básicamente son estas cuestiones. Ojo, miremos bien de dónde viene, para qué, cómo, los impactos, quiénes son los beneficiados, quiénes son los sectores que ganan y los que pierden con los proyectos de hidrógeno, porque lo que estamos viendo es muchos anuncios muy grandes que después pueden tener impactos muy grandes o pueden desaparecer en el aire como desaparecen muchos en ese mar. En Argentina anunciaron en Glasgow una inversión de 8.000 millones de dólares en un proyecto de hidrógeno que desapareció a los 2 años, desapareció prácticamente y se transformó en un negocio inmobiliario, porque las empresas en definitiva terminaron comprando terrenos para parque eólico a muy barato precio para eso y después el proyecto de hidrógeno desapareció. O sea, las implicancias son muy raras, hay que analizarlo mucho todos estos temas. Lo que planteabas, Catherine, yo creo que es clave. El problema que tenemos en América Latina fundamentalmente y que tuvimos y que tenemos durante los gobiernos progresistas que hemos tenido durante los gobiernos progresistas de América Latina es que tienen una mirada que nosotros denominamos derecho al desarrollo, o sea, una mirada del derecho al desarrollo. O sea, básicamente los gobiernos desarrollistas en América Latina, los gobiernos progresistas, desarrollistas en América Latina han tenido una mirada del tipo, bueno, las grandes potencias quemaron petróleo 150 años, se desarrollaron y ahora nos toca a nosotros. Quememos todo lo que podamos, saquemos todo lo que podamos porque tenemos que salir de la pobreza. Bajo este discurso, como si
nos olvidáramos de la División Internacional del Trabajo, del rol que nos adjudican las economías del norte como proveedores de materia prima, podamos, a partir de la explotación de materias primas, salir de la pobreza con esa lógica. Creemos que es un error. Creemos que este error ha sido cometido por los gobiernos desarrollistas en la región, que han apostado a un mayor extractivismo con la excusa ¿cómo se llama?, de poder salir de la pobreza, y lo que hemos encontrado es impactos gigantes. Bueno, ustedes en Bolivia se les terminó el gas, prácticamente no tienen gas para exportar a partir de la exportación de gas que han hecho en estos años, y prácticamente lo que estamos teniendo es impactos gigantes. Las desigualdades no han disminuido, en muchos casos se han incrementado, y esto pone en cuestionamiento justamente la discusión sobre el modelo de desarrollo y cómo salir de la pobreza en nuestros países. Si realmente es profundizando la extracción de materias primas, profundizando el extractivismo en la región ahora en función de la transición energética, o pensando en alternativas de desarrollo local, diferenciado, regional entre nuestros países que nos permitan colaborar en un modelo de desarrollo distinto. Yo creo que en gran parte está asociado a una mirada desarrollista, productivista, que en definitiva apuesta a los recursos naturales como tabla de salvación para salir a la pobreza en nuestros países, y creemos que eso es un gran error. Creo que estaba Arnoldo. Eh, Sí, quería saber si es que quizás la pregunta de Arnoldo, el comentario es cortito porque estamos en las horas para empezar el segundo módulo. Entonces, para saber si es que alcanzamos o quizás lo dejamos para interacción por correo o algo por el estilo. ¿Arnoldo? No sé si Arnoldo estará por ahí, quizás ya no está. ¿Estás allí, Bueno, entonces lo Arnoldo? dejamos. Bueno, tranqui. Lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias, profesor Pablo. Ahora tiene completa libertad para quedarse a ver la siguiente clase o para retirarse. Agradecemos muchísimo la clase, realmente muy buena explicación de cómo funciona el sistema energético. Yo creo que era muy necesario para ahora poder entender mejor cómo funciona el extractivismo junto con el profesor Antonio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Y ustedes, bueno. Sofía. Perdón, muchas gracias, Sofía. Un gusto compartir con Antonio. Voy a estar un rato posiblemente viendo, así que muchas gracias y un gran abrazo. Y por supuesto, te envío más tarde o mañana la presentación, así la puedes compartir con los compañeros que estuvieron ahí. Muchísimas gracias a Perfecto. todos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, ahora, Antonio, viene el segundo módulo, pero normalmente nos gusta dar unos 5 minutitos de descanso, considerando que ya estuvimos más o menos una hora conectadas, entonces para que puedan ir al baño, puedan servirse un cafecito o algo. Así que en 5 minutitos más nos vemos. Eso sería a las 7:08. Aprovecho para... Iniciar la grabación. Perfecto. Entonces, como ya les habíamos comentado, este segundo módulo se estudia más desde las ciencias sociales o las humanidades. Y entonces para eso vamos a estudiar la energía desde estas ciencias sociales o humanidades, y por eso entonces vamos a hablar de extractivismo. Para eso viene el profesor Antonio Zambrano, quien es politólogo y magíster en Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe por la Universidad Estatal Paulista de Brasil, fundador del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático de Perú y miembro del Consejo Directivo de la Climate Action Network de Latinoamérica, CANLA. Es también parte del listado de expertos de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas y está, no sé si ya terminó o está terminando, un máster en Derechos Humanos en la Friedrich Alexander Universität en Alemania. Muchas gracias, profesor Antonio, por estar aquí. eh, y adelante, puede iniciar su clase. Muchas gracias a ti, Sofía. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Para estar seguro de que la transmisión sea perfecta, voy a mantener la cámara apagada y la voy a prender al final. Y en principio, sí, voy a intentar hacer una aproximación y en realidad algunos aportes a lo que nos acaba de brindar el profesor. Me parece que ha dicho buena parte o ha explicado bastante bien y a profundidad algunos elementos que son claves para
para entender en qué condiciones estamos afrontando el día de hoy lo que es para muchos, en particular dentro de los órganos de las Naciones Unidas, como la crisis más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y esto a partir del prisma de, el extractivismo y la justicia ecológica, ¿no? En un contexto, obviamente, de crisis climática en la que vivimos. Y para esto quería empezar partiendo de tres constataciones, ¿no? Cosas que en teoría espero que ya compartamos, y si no, obviamente podemos discutirlo al final, como parte de las preguntas y el intercambio. En principio, constatamos que vivimos en una crisis climática. El cambio climático es un fenómeno real, parece broma tener que decirlo, pero es importante. Es un fenómeno actual y afecta a todos los aspectos de la vida en la Tierra. Es decir, hoy día cada vez podemos ampliar más el espectro de los elementos o las formas en las que se está estudiando el cambio climático, ¿no? Desde la climatología en sí misma, pero también la infraestructura, el ciclo del agua, hasta elementos de nuestra propia biología humana. El cambio climático está modificando todo lo que se encuentra vivo en este planeta, ¿no? Y lo está afectando de diferentes formas. La segunda constatación sería que el cambio climático es un fenómeno antropogénico, es decir, parte de nosotros, de como raza humana o seres humanos, sería mejor dicho, y es causado por la exacerbación de emisiones de un tipo de gas, ¿no? Un gas que tiene la capacidad de retener parte de la radiación solar a manera de calor, o más bien llamado como gas de efecto invernadero, ¿no? Y lo carga en la atmósfera, y es un derivado de la forma en la que producimos en el día de hoy, en los últimos siglo y medio, para ser más exacto. Y la tercera constatación es que la principal fuente de esto son de esta, de este macrofenómeno global que estamos ocasionando, son las emisiones locas, monstruosas, increíbles de gases de efecto invernadero no naturales, ¿no? Sino por justamente este fenómeno antropogénico. ¿Por cuánto tiempo viene sucediendo? Y bueno, acá empezamos a tocar los elementos humanos de todo esto, ¿no? Escuchamos y se debate aún en los medios de comunicación masiva que así como estamos atravesando o iniciando o sufriendo los impactos de un fenómeno del cambio climático, han sucedido muchos. Se suele decir esto con demasiada frecuencia, diría yo. Y por eso es que me parece que este primer gráfico es fundamental, porque acá entendemos la historia del planeta Tierra en apenas los últimos 500 millones de años. Es decir, desde incluso antes de que existiera la vida sobre el planeta, y vemos que justamente la temperatura en la Tierra nunca ha sido tan estable como en el último periodo, donde se ha desarrollado justamente el ser humano, la civilización y la vida tal y como la conocemos. Si nosotros vamos retrocediendo en el tiempo, previo al Holoceno, nos damos cuenta que sí, han habido múltiples fenómenos de cambio climático mucho más radicales de lo que estamos viviendo quizá el día de hoy, pero se han dado por otros tipos de evolución, en muchos casos geológica, del mismo planeta, ¿no? En nuestro caso en particular estamos viviendo algo que nunca ha sucedido, por sus características, pero también por sus fuentes, ¿no? Las fuentes que están generando este fenómeno. Y si podemos ver justamente la evolución de la temperatura, y de la estabilidad de esta temperatura a lo largo de la formación de nuestras civilizaciones en los últimos cientos de miles y apenas un par de millones de años, donde nos hemos realmente empezado a parar en dos pies y desarrollar sociedades. Apenas en este punto chiquito, al final donde se acumula el color rojo, es donde podemos nosotros decir que hemos descubierto los usos de fuentes fósiles de energía, y apenas en ese momento se está disparando las predicciones de elevación de temperatura promedio del planeta a puntos que simplemente nada de lo que ha pisado o está pisando la Tierra el día de hoy ha conocido, ¿no? En ese sentido, es importante decir que cuando hablamos de el cambio climático, hablamos de un fenómeno antropogénico, repito, porque es importante, completamente diferente a cualquier otro tipo de cambio en el clima previo al que estamos
ocasionando, ¿no? Por eso este cuadro es fundamental para recordar cada vez que escuchemos por ahí que el cambio climático es completamente natural y que suele suceder en ciclos. Este en particular es completamente diferente a los anteriores. ¿Y qué genera este cambio climático? Bueno, hay algunos elementos redundantes y me van a disculpar, pero hay otros que amplían un poquito los elementos que nos ha podido facilitar el profesor hace unos minutos. ¿Por qué se da? Es por la exacerbación en procesos de extracción de recursos, que es finalmente igual a la emisión de enormes cantidades de, o perdón, la utilización de enormes cantidades de energía que necesitan estos mismos procesos extractivos y productivos que hacen funcionar la economía o el sistema económico mundial actual, ¿no? Y que al mismo tiempo se puede retratar también como estos procesos emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero que de otra manera no se encontrarían en la atmósfera interactuando con los otros elementos que conforman nuestro clima. Todo esto se resume en el extractivismo, ¿no? Es decir, no estamos hablando exclusivamente de procesos extractivos, que eso lo hemos desarrollado desde que empezamos a utilizar herramientas y empezamos a utilizar energía de fuera de nuestros cuerpos a través de animales, etcétera. No, el extractivismo es un proceso que, si bien es cierto, es humano, no se ha desarrollado en toda la historia de la humanidad, sino se ha desarrollado a partir de los últimos 2 siglos y pico, y con mayor intensidad, mucho mayor intensidad, desde alrededor de 1860, es decir, alrededor de la popularización del motor a combustión, es decir, este motor que al quemar cosas intensifica la fuerza del trabajo humano, ¿no? O la capacidad productiva del hombre. El dato, entonces, bueno, el profesor nos ha explicado claramente que el día de hoy hay una serie de fuentes para acceder a la energía y que el gran problema humano con esta adicción a la energía, que básicamente sirve para mover cosas y para quemarlas y producir electricidad, eh, el fundamento de esta exacerbación del uso de la energía se dio, o el gran salto se dio, no con el carbón, que ya se usaba hace varios siglos, sino con el hallazgo del petróleo, como una fuente de energía sumamente eh, fácil de utilizar y además que concentraba enormes cantidades de energía, ¿no? Pero el dato es que si el petróleo es el principal combustible fósil que se utiliza el día de hoy y el principal responsable también de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué tanto petróleo emitimos el día de hoy a la atmósfera, ¿no? Y bueno, el dato es que el año pasado, las fuentes que tenemos del año pasado es que hemos llegado a la quema de 100 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, para que funcione el mundo como lo conocemos, cada uno de sus factores dentro del sistema capitalista global, tenemos que quemar 100 millones de barriles diarios de petróleo, por supuesto, entre múltiples otras cosas, ¿no? Entre gas natural, etcétera. Bueno, si consideramos que cada barril de petróleo contiene 159 litros, nosotros podemos hacer una extrapolación ahí de los números que quemamos. Yo, como ya lo mencionaron, vengo de Perú, y acá empezamos a ver cómo las cifras se mueven dramáticamente, ¿no? Que si bien es cierto la economía global y los alrededor de 200 países o estados que gobiernan nuestros territorios queman estos 100 millones, países como el Perú, con una matriz energética bastante pequeña, quemamos alrededor de apenas entre 200 y 250 mil barriles de petróleo, ¿no? Ojo que es interesante mencionar que este año 2024 se prevé que crezcamos y rompamos el récord de los 102 mil 4.5 millones de barriles diarios, pero todavía obviamente esa es la expectativa, obviamente muy negativa para el clima en la que nos movemos, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver qué tanto contribuyen algunos países y otros no. ¿Para qué se quema esta energía? O perdón, ¿para qué se quema este petróleo? Como ya lo dijo el profesor, disculpen por redundar en algunas diapositivas, voy a pasar rápidamente.
pero es para generar esta energía, ¿no? Y la energía nos aproxima a la producción que finalmente perpetúa el ciclo del consumo. Esto genera múltiples impactos muy distintos. Yo me voy a centrar exclusivamente en los impactos que genera esto a través de la emisión de gases de efecto invernadero y la crisis climática, ¿no? El extractivismo y la crisis climática está obviamente elevando la temperatura promedio del planeta. Es importante decir promedio y redundar en el promedio porque obviamente hay lugares que dependiendo del año, la época del año, y la geografía estarán en algunos momentos más frío y en otros más caliente, pero en promedio, de acuerdo a las últimas cifras del sexto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, estamos un poquito por encima del 1.1 grados centígrados más allá de la temperatura promedio histórica del planeta, ¿no? Que nosotros hemos conocido y estamos en más de 410 partículas por millón de gases de efecto invernadero. Para que vean que esta cifra es importante, 410, es importante mencionar que al inicio o antes, años antes del inicio de la revolución industrial, nosotros estábamos entre 300 y 350 partículas por millón, ¿no? Es decir, en estos 150, 200 años, hemos elevado más de lo que hemos tenido desde que somos homínidos, ¿no? Hemos tenido como temperatura promedio del planeta desde que somos homínidos como humanos. Otros impactos también que ya sabemos seguramente con bastantes datos en nuestros distintos territorios, hay cultivos vulnerables en todo el planeta, en particular en la zona andina y en el Perú, el maíz, la papa, el arroz, pero en general muchísimos cultivos que dependen profundamente del clima, ¿no? Pero no solo del clima, sino de la intensificación de nuestro sistema productivo, de cómo vamos arrasando distintos tipos de ecosistemas. Y justamente por eso otro impacto es lo que se ha denominado el día de hoy como la sexta extinción en masa de especies, ¿no? Ya sabemos, gracias al panel de expertos sobre biodiversidad de la otra convención, la Convención eh, eh, Marco sobre Biodiversidad, que hemos perdido el 60% de todos los animales desde apenas los años 70, ¿no? Y hay alrededor de 1 millón de especies vivas sobre el planeta que están en algún tipo de riesgo o amenaza, ¿no? Eh, Además, perdemos fuentes de agua radicalmente rápido. En los últimos 50 años, en particular en el Perú, que como país, y disculpen por redundar en mi territorio, ya tenemos el 70% de los glaciares tropicales del mundo en apenas nuestro pequeño país. Ya hemos perdido el 56% de ellos, ¿no? Es decir, el acceso a fuentes de agua se hace cada vez más complejo, más complicado. Y en particular en las zonas de criósfera, ¿no? Donde el agua se encuentra en estado sólido. Al mismo tiempo, elementos sociales son sumamente importantes mencionar, como la migración climática, ¿no? Hace muy pocos años, en realidad, el ACNUR y otras agencias han empezado a incorporar datos sobre migración climática y si las expectativas no fallan, es posible que este año lleguemos a los 20, 21 millones de migrantes climáticos, es decir, personas que han tenido que dejar todos sus territorios, todos sus elementos de vida para migrar hacia lugares más aptos para la vida, ¿no? Y hay muchos estudiosos que el día de hoy están abriendo nuevos estudios para identificar si los conflictos, incluso los bélicos, pero incluso las grandes migraciones como las centroamericanas el día de hoy, que se han dado desde el anterior gobierno Trump, o incluso conflictos como los que se han dado en Siria, tienen algún componente de crisis climática que lo gatilla en su inicio, ¿no? En su detonante. Pero finalmente también tenemos impactos como el de la extinción de los corales, ¿no? Que si efectivamente llegamos a pasar los 2 grados centígrados de elevación de la temperatura del planeta, es virtualmente extinto este ecosistema que nutre la gran mayoría de los animales marinos, ¿no? De alimento a la mayor cantidad de ecosistemas marinos. Entonces, hay una N cantidad de impactos. Yo no me voy a detener en esto. Eso es un cuadro sacado de la Organización Mundial de la Salud, solo para mencionar que ya está perfectamente graficado e identificado cuáles pueden ser también todos los impactos en la salud humana, ¿no? No solo en la animal, sino también en la nuestra, además de muchos otros, como los
los mucho más mediatizados fenómenos extremos y la elevación de, de los océanos, ¿no? En ese sentido, podemos claramente identificar que es imprescindible cambiar las cosas, y no lo decimos los movimientos sociales, los académicos, exclusivamente, sino lo dice el consenso científico planetario, ¿no? Y ante esto yo siempre recomiendo leer no solamente los informes, en este momento estamos en el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, sino hay 3 informes especiales porque miren, es sumamente interesante porque hasta apenas el 2018, octubre del 2018, el ser humano, la humanidad no tenía un consenso sobre lo que iba a pasar, sobre estos impactos que yo les acabo de mencionar, si superábamos la línea roja de 1,5 grados de elevación de la temperatura del planeta. Y ahora sabemos que los fenómenos van a ser sumamente catastróficos, sumamente difíciles. La mayoría de ecosistemas se ponen en riesgo. En ese sentido, la transición se tiene que dar. O sea, es un imperativo categórico que ya no solamente lo piden los movimientos sociales, sino la ciencia. Y es quizá la primera vez en la historia en que hay un consenso científico que plantea que antes del 2030 tienen que cambiarse profundamente, y lo dicen en los informes, profundamente los elementos en la que producimos y reproducimos la vida de las sociedades humanas y la forma como lo encaramos con la naturaleza. Hay 2 tipos de transición en este contexto, ¿no? La transición energética y la transición ecológica. La transición energética, y ya lo has esbozado perfectamente, eh, el profesor que me antecedió, implica un proceso sumamente complejo, ¿no? Eh, Se ha dado anteriormente, pero en formas acumulativas. Y justamente uno de los elementos negativos es que aparentemente se está intentando dar de la misma forma. Es decir, la transición de la energía, de las fuentes de energía fósil en estado sólido, que era la fuente fundamental de energía a partir del carbón, de la quema de carbón, transicionó a las fuentes de energía fósiles líquidas en el petróleo, pero no transicionó para establecer un reemplazo, sino para ampliar las matrices energéticas. Igual se ha dado con el gas en menor medida, pero lo que nosotros vemos el día de hoy como transición energética tiene que plantear un proceso no solamente de cambio, sino de abandono de las fuentes antiguas, de las fuentes fósiles, fundamentalmente del petróleo, del gas natural y del carbón. Y cuando decimos gas natural, hablamos de metano fundamentalmente, ¿no? Un combustible fósil por lo menos 38 veces más potente, o sea, con mayor capacidad de retención de calor de la que tiene el petróleo, ¿no? Debería tender hacia un modelo más sostenible, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, pensamos en fuentes renovables y respetuosas al medio ambiente, y por lo menos desde la postura del movimiento social, no solo en América Latina, sino en el planeta, hablamos de que prioriza la optimización y el ahorro en los procesos de transformación energética, ¿no? Es decir, hablamos de una gestión inteligente de la demanda, de un desarrollo de la cultura de la sencillez y la sobriedad, y que respete los límites físicos del planeta. O sea, no solamente los gases de efecto invernadero y el nivel de balance que tiene que haber en la atmósfera, sino todos los otros límites planetarios. Y obviamente, cuando hablamos desde el movimiento popular, desde el movimiento social, hablamos que esto implique también la profundización de los procesos democráticos y que implique la posibilidad de levantar la voz desde los territorios para las comunidades directamente afectadas por este fenómeno, ¿no? ¿Tenemos potencial para el cambio? Por supuesto que sí, y en particular en Latinoamérica es una locura. Y lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Es la región con la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo. O sea, solamente los recursos de América Latina proporcionan o podrían proporcionar, tienen el potencial de generar 78 petavatios. O sea, cada petabyte es 1 billón de kilowatt hora, ¿no? De electricidad limpia. Esto es lo suficiente para abastecer 7 veces la capacidad instalada a nivel mundial hoy, solamente para retratar, para dar una fotografía de lo que significa el potencial, o sea, la capacidad, la posibilidad y el ejercicio efectivo de alimentar nuestras fuentes de energía, ¿no? Obviamente que este es un mix que se puede discutir. Y actualmente la región tiene una cantidad bastante pequeña. Bueno, estas cifras quizá ya son de hace un par de años, habría que actualizar, eh, pero junta todo, ¿no?
apunta desde la biomasa, la energía eólica, las pequeñas centrales hidroeléctricas, que también hay un debate que hacer sobre ellas o sobre las que se quisieran generar en el futuro, y la energía solar, incluso la energía geotérmica, ¿no? Y hay un informe, a mí me gusta también proporcionarles algunas pequeñas fuentes que pueden ser útiles también para sus propias batallas, y una en particular es esta, que es un informe que en plena pandemia, en julio del 2020, salió de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es un santo de mi devoción, pero salió con la OIT para discutir literalmente un documento que se llamaba El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Y lo que decía, en otras palabras, es que no solamente podemos hacer la transición, sino podemos salir de la pandemia. Ojo, la fecha es muy importante porque salió en julio del 2020, cuando todos nuestros países están quizá pasando por la ola más violenta del COVID que hemos tenido. En particular en Perú, la hemos vivido con mucha dureza, y en esos tiempos se dijo, nosotros, además de los empleos que tendríamos que destruir, podríamos construir 15 millones de empleos netos, es decir, después de eliminar 7,5 millones de empleos relacionados con las economías fósiles o las economías sucias, podríamos salir del COVID, salir fortalecidos desde América Latina y constituir una región más verde. Bueno, eso lo decía el BID, la OIT, como para darnos esperanzas, pero al mismo tiempo con la idea de empezar a incorporar un elemento fundamental en el debate, que es la idea de la transición justa. Como ustedes saben, en la OIT participan no solamente eh, expertos, sino también se incorpora la voz de muchos sindicatos en el mundo, etcétera, ¿no? Y justamente la idea, la noción de transición justa viene desde muy atrás, desde la voz de los sindicalistas que planteaban que no dejar atrás a los trabajadores de estas industrias fósiles, estas industrias sucias, en el momento que transicionamos hacia una economía más limpia, ¿no? Y cuando empieza a incorporarse la idea de justicia, empiezan a incorporarse otras ideas adicionales. Pero antes de entrar a ellas, en la última parte, eh, eh, tenemos que poner un par, tenemos que hacer un pequeño paréntesis muy minúsculo para mencionar que, ojo, la transición energética por sí misma trae sus propios problemas y tiene sus propios demonios. Y tal y como se está proponiendo en este momento desde los países del norte geopolítico global, también implica muchísima contaminación, muchísima expoliación de recursos, muchísimo desastre a nuestro alrededor. Y se prevé por algunas instituciones en este momento que están estudiando el tema que podría aumentar hasta en 400% la necesidad de minerales. Eso quiere decir la necesidad de minería y la necesidad de extracción y la necesidad o los desastres en violación de derechos humanos y ambientales que generan estas mineras para abastecer de recursos a la transición fundamentalmente en cuatro aspectos, ¿no? En cambiar la matriz de movilidad, como lo ha mencionado el profesor al principio, para cambiar justamente los motores que abastecerían, las turbinas que abastecerían la generación de la energía renovable, pero al mismo tiempo el cableado que implica renovar todas nuestras matrices energéticas, y finalmente la generación de paneles y de turbinas eólicas, ¿no? Solamente para mencionar un detalle, ¿no? Solo para generar 1 kWh el día de hoy de energía solar o eólica se necesita extraer de algún lugar del planeta, que ahorita les voy a mostrar cuáles son, por lo menos 5 toneladas de cobre, por ejemplo, solo para dar una idea de cuánto de cobre en países como Chile, como Perú, somos de los más grandes exportadores del mundo, necesitaríamos. Y necesitamos todos estos metales que vemos acá en la pantalla para satisfacer la voracidad energética del mundo, ¿no? La actual propuesta de transición energética construida desde el norte geopolítico global dice esto. ¿Quiénes pagan la transición? Estos países. ¿Dónde están estos países? O casualidad, en el norte, en el sur geopolítico global. ¿Y cuáles son los fundamentales? Los que vemos en la pantalla, ¿no? Varios de ellos justamente en nuestra región o son nuestros países, ¿no? Eh, y acá vamos aterrizando en la última parte, la transición tiene que ir de la mano la transición energética tiene que ir de la mano con la transición ecológica.
Y, y no podemos nunca dejar que nos arrebaten este término, ¿no? La transición ecológica tiene que ser una transición de nosotros como seres humanos, como parte de un ecosistema al que pertenecemos, al que tributamos y con el que tenemos que coexistir pacíficamente. Y que estos territorios que hemos construido alrededor, sobre o con este ecosistema, también intercambia cultura, intercambia tradiciones, intercambia religiones, intercambia formas de hacer economía tradicionales y no tradicionales, ¿no? Y en este debate de la justicia ecológica, hay que entenderla, hay que construir nuestros propios conceptos. Acá yo les traigo uno entre muchos otros, y es un debate abierto, pero la justicia ecológica y la transición ecológica plantea que esta justicia es un término que utilizan nuestras organizaciones, los movimientos, la sociedad civil, para resaltar las implicaciones de la crisis y la necesidad de diseñar respuestas que impliquen historia, que impliquen pasado, que impliquen decir que estamos recorriendo un camino lleno de obstáculos para el sur, para los pueblos indígenas, para las mujeres, para las poblaciones con algún tipo de discapacidad o habilidades especiales, etcétera. Empezamos con una enorme cantidad de desigualdades y este que tenemos acá como gráfico es un mapa de eso, es un mapa de la Tierra visto en cuadros, pero visto también en desigualdades, en quienes están generando el extractivismo, en quienes están generando las emisiones, y acá vemos que apenas nos alcanza la vista para identificar a América Latina como el cubito inferior derecho de nuestra pantalla, este que está en verde y que apenas podemos leer quizá en Brasil y en Argentina como representantes de la región, o quizá Venezuela si tenemos buena vista, pero evidentemente no somos los principales responsables y esta historia se tiene que recordar cuando hablemos de todos los elementos. Cada año en la Convención Marco de las Naciones Unidas, cuando se debate los grandes temas y los grandes acuerdos para la transición hacia otra economía, se debaten 19 temas al mismo tiempo. Muy pocos se incorporan el tema de derechos humanos y muchos son extrañamente novedosos, como la agricultura, como los océanos. Y muchos otros, pero muchos otros también son sumamente duros, ¿no? Como la transferencia tecnológica, la financiarización, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente no estamos en condiciones aún de voltear la balanza e incorporar los elementos de justicia climática, justicia ecológica de la forma en la que quisiéramos, ¿no? Los enfoques de justicia climática, y acá lo leo rápidamente, se centran en las causas fundamentales de la crisis planetaria, ¿no? Y en cómo el cambio climático genera y aumenta las desigualdades. Bueno, acá lo vemos también en el mapa entre los países del norte y del sur geopolítico global, ¿no? Y sus demandas se basan en el imperativo de abordar tales desequilibrios e injusticias. En este mapa podemos ver claramente, después de ver el anterior, quienes emiten per cápita las mayores cantidades de CO2 en el mundo, ¿no? Y en el siguiente podemos ver claramente cuáles son los países más vulnerables. La intensidad siempre marca la responsabilidad en un caso y la vulnerabilidad en el otro. eh, la justicia de género, la justicia racial, la de clase, la de etnia, la intergeneracional, y por qué no la entre especies animales como la nuestra o incluso las vegetales también, también deben ponerse en la mesa y plantearse para empezar a pensar juntos que la justicia tiene que tener, como les mencionaba hace un segundo, un rasgo histórico, pero un rasgo prospectivo. ¿Qué significa seguir existiendo en este mundo, coexistiendo en este mundo y cómo podemos sobrevivir mutuamente a esta crisis, ¿no? Yo con esto voy terminando, apenas he hecho algunos bosquejos y tengo miedo de pasarme con los tiempos y preferiría escuchar algunas de las voces de ustedes, pero no quería cerrar sin mostrar dos gráficos que a mí me parecen fundamentales y al mismo tiempo que son fuentes de referencia claves. The Carbon Brief es un medio de divulgación científica, quizá el más importante de todo el planeta. Yo les recomiendo que lo lean todos los días, el newsletter que se los pueden dejar en su correo electrónico si se meten a su página web. Me da la impresión de que es inglesa, pero ya con científicos de todo el planeta que divulgan a través de su página. Y en este golpe de ojo nosotros podemos ver literalmente, de acuerdo al balance de todos los
los estudios científicos que tenemos el día de hoy a la mano, y esto incluso ya tiene sus años de existencia, cuánto de nuestro petróleo, gas y carbón tenemos o estamos obligados a dejar de extraer por región del mundo. Entonces nosotros siempre podemos llenarnos la boca diciendo, bueno, los del norte, y efectivamente hay una responsabilidad histórica irrefutable que ellos tienen que pagarnos y asegurar que podamos transicionar de manera justa, pero nuestros estados tampoco se pueden limpiar las manos y justamente vemos que América Latina, para cumplir, para evitar superar los 2 grados centígrados de elevación de la temperatura del planeta y vivir el caos planetario, tenemos que dejar por lo menos 42% del petróleo que tenemos el día de hoy identificado como reservas probadas y probables, el 56% del gas natural y el 73% del carbón, ¿no? O sea, es enorme, pero hay que preguntarnos las 2 preguntas clásicas que nosotros hacemos dentro del movimiento social en la región. Finalmente, estos combustibles fósiles son para qué y son para quién, ¿no? ¿Realmente son para los pueblos? Y sabemos que en muchos de los casos no es así. Y el último de los gráficos que me parece fundamental para entenderlo todo, porque finalmente el cambio climático y el extractivismo que está detrás de él nos permiten tener un lente para entender la realidad planetaria actual y la lucha de los pueblos contra el capitalismo. Es este grafiquito que viniendo también de otros think tank, y en particular yo les recomiendo que lean anualmente The Global Risk Report, este es del 2020, podemos ver que de todos los riesgos que se pueden mapear en este momento en el planeta, hay uno fundamental, uno central, y es la posibilidad de fallar en la acción climática. Y de este se puede desencadenar prácticamente todos los otros riesgos que encara la humanidad para seguir existiendo en el mundo, ¿no? No es cualquier cosa, es fundamental y no se lo podemos dejar a otros. Es más, la idea del movimiento climático planetario en este mundo es denunciar el extractivismo en todas sus formas, denunciar la crisis ambiental, la crisis ecológica, la crisis climática y al mismo tiempo el sistema económico productivo que lo ocasiona, reconociendo que el fundamento del cambio no viene necesariamente de los estados, como justamente lo hemos visto en el debate de hace algunos minutos, ni dejando a los estados tener la iniciativa, como lo ha demostrado la primera ola de gobiernos progresistas en la región, sino empujándolo para transformaciones mayores, ¿no? Y justamente el fundamento es tener organizaciones sociales que puedan presionar a posibles próximos gobiernos o retener a nuestros terribles gobiernos de extrema derecha que hoy día de hoy están en una regresión total en nuestros territorios para ser contingentes, ¿no? Y ser resilientes también como movimiento social. Y ahí cierro esta parte. Les agradezco, espero que se haya escuchado claramente. Voy a prender mi cámara y no tengo la menor idea de cuánto tiempo he utilizado. Entonces, ustedes me van a decir si mucho o poco. Perfecto, profesor. Perfecto uso del tiempo. Tenemos ahora 15 minutos para conversar con las y los estudiantes. Se escuchó todo, así que perfecto. Y muy buena clase además, muchas gracias. Dejamos entonces abierto para quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano y hablar directamente o a escribir por el chat y nosotros vamos a irlos leyendo. Eh, Había quienes pedían si podían tener acceso a los informes, pero recuerden que nosotros siempre le vamos a solicitar a los profesores que nos envíen material y nosotros después lo subimos al drive del curso, así que ahí van a tener disponible todo el material necesario en los próximos días. Catherine, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Y bueno, tengo algunos comentarios respecto a la misma. En el tema de esto del cambio de la ideología que supuestamente se está dando en algunos de los países de la región, yo no creo que vaya a cambiar mucho entre extrema derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque el modelo que se utiliza es prácticamente el mismo. Por ejemplo, Brasil tiene actualmente un gobierno de extrema izquierda o izquierda y básicamente el tema de la deforestación, el tema del cambio de uso de suelo, que
es uno de los precursores también del cambio climático porque vamos eliminando masa boscosa y reducimos los sumideros de carbono. No ha cambiado y tampoco va a cambiar justamente por el modelo económico que se maneja en ese país, ¿no? Y bueno, entre otras cosas. Lo mismo en países como el mío, que es Bolivia, así entre un gobierno dictatorial, yo creo, o algo así, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque en principio seguimos con el modelo extractivista em, respecto a todo lo que son los recursos naturales y aún teniendo un gobierno de izquierda durante 18 años, ya casi 20, eh, no ha cambiado nada, incluso ha empeorado, ¿no? En muchos temas. En el tema de la persecución, por ejemplo, a, a los mismos pueblos indígenas, a pesar de que en teoría uno de los presidentes que renunció, que era Evo Morales, em, en teoría tiene raíces indígenas, pero él mismo ha perseguido a varios indígenas en Chaparina y etcétera, ¿no? Entonces, estos temas a mí me parece que son muy complicados de manejar. Ojalá se pudiera realizar el cambio de la matriz energética, pero de manera limpia, pero sabemos, bueno, en la anterior charla lo hemos escuchado, que necesitamos muchos metales para ese cambio y eso va a generar obviamente mayor tema de contaminación, va a generar problemas socioambientales, el tema de las hidroeléctricas que en teoría son energía limpia y renovable, no, la verdad es que no es tan cierto porque generamos migración. Países como Colombia, por ejemplo, que tiene gran parte de su matriz energética, el tema de las hidroeléctricas, ha generado que la gente tenga que irse de las áreas donde vivía, no solamente de manera voluntaria, sino que obligados. ¿Por qué? Porque ahí tenían que poner la hidroeléctrica. Y lo mismo en otros países, ¿no? Y eso también nos va complicando en lo que es realizar estos cambios de una manera justa, equitativa para todos los seres humanos que vivimos en lo que es Latinoamérica. Gracias. Gracias, Catherine. No sé, Antonio, si quieres recoger algún otro comentario antes Sí, o de pasar a hecho, responder sí, inmediatamente. puede ser, si alguien más desea hacer uso de la palabra, igual estoy leyendo las preguntas. Entonces, quizá Había si levantado alguien la se mano anima, me puede interrumpir. Sí, creo que sí, lo vi. había levantado la mano Arnoldo, creo, pero la Hola, bajó, entonces no estoy seguro. hola, sí, Hola, sí, Arnoldo, te hola. escuchamos. Bueno, lo que pasa que, claro, yo vivo acá en Quintero y acá ahora hay varios proyectos de hidrógeno verde pues, y no es nada tan verde porque por ser acá había un bosque bien bonito de maitén y lo talaron porque para que sea verde se supone que el hidrógeno viene de una desalinizadora y tienen que sacarlo el hidrógeno y con energía renovable. En este caso pusieron paneles solares y depravaron varias hectáreas de bosque esclerófilo, que el bosque esclerófilo es como único en el mundo. Entonces, claro, el modelo se supone, entre comillas, que como que está cambiando la matriz energética, pero y aparte que yo pienso, y el hidrógeno, nadie tiene vehículo de hidrógeno aquí, pues entonces como que vamos a almacenar hidrógeno para los países que sí de verdad usan eso. O bien en minería también parece que se está usando, pero realmente no es un cambio para toda la gente, que uno no tiene acceso a tener un auto de hidrógeno, no va a ser así tan fácil. Y lo otro que, eso, po, que el modelo aquí como es extractivista, yo trabajo con algas, ahora estoy trabajando con pelillo, pero que un alga, el pelillo es la única alga que se cultiva en Chile. El resto todo viene de pradera natural y entonces el modelo a uno lo que hace, yo he tratado de cultivar la otra alga y es casi imposible porque el modelo, onda, lo que a uno le potencian es sacar más. Como que fue lo que pasó con el Jurel, que a los Jurel empezaron a explotarlo y el IFOP que hizo le financió, en vez de, no sé, pues, cultivar, yo pienso, manejo de reproductores y como para reproducirlo, lo que hacían era agrandar la lancha. Entonces aquí el modelo es a explotar. Y ahora está pasando algo muy serio con la alga que yo he visto que muy poca gente lo sabe. Yo viajo harto para el norte y estoy del norte para acá y pasa que están ya instalándose varias empresas chinas y sacan la Lawsonia trabeculata, que es el güiro de palo. Pero
Y aquí ya no sale la figura de una persona con un chuzo que lo saca por la orilla, sino que aquí Cernapesca, ¿qué hizo? Como para incentivar hacia, en vez de, no sé, por lo mismo, a ver, que se cultivara, porque se puede cultivar, fue y le dio cuotas a los sindicatos, le asignó cuotas de extracción, de barreteo. Entonces va un bote, 10 botes, y están depredando todas las praderas allá al norte y es súper difícil verlo porque son lugares inaccesibles, es muy poca gente la que llega ahí. Entonces es algo que está pasando así, que el modelo, claro, en vez de potenciar, no sé, a no vender el alga así en bruto, no sé, vender alginato o vender agar-agares, eso como que no se potencia, sino que se potencia la extracción. Y es legal, porque esto que hace Pesca de autorizar la cuota de barreteo es legal, porque se supone que se puede hacer un manejo sobre la pradera natural, pues se tiene que cortar uno sí, uno no, pero no hay una persona ahí fiscalizando eso efectivamente, entonces no se produce. Y entonces, claro, como uno para poder modificar la ley, uno tiene que tener más roce. Y la gente que hace las leyes que está ahí o que hace los estudios no tiene roce realmente. Eso más o menos. Gracias, Arnoldo. Sí. Y había una última pregunta de Ignacio Morales sobre el tema de reconocimiento de de los naturaleza como sujeto de derechos. Ujú. Ok, entonces tocamos los tres, son muy distintas las tres preguntas, pero empiezo con el tema de la sociedad. Quizá lo único seguro en la sociedad contemporánea y capitalista actual es que las sociedades cambian y cambian a una velocidad vertiginosa. Yo diría que si bien es cierto, al mismo tiempo que nos intentan decir que los cambios hechos por nosotros son casi imposibles de hacer por la cantidad de elementos distintos en la sociedad que se contraponen y el poco poder que tiene el individuo. Sí es cierto que las sociedades latinoamericanas en particular han ido modificándose en las últimas 2 décadas profundamente. Hola, Rocío. Eh, y han cambiado mucho. Yo diría que si bien es cierto, la referencia para los cambios más importantes en la región han sido los estados y de la forma en la que han llegado algunos movimientos sociales progresistas o con banderas populares al poder, han sido claves para entender después qué es lo que quiere nuestra sociedad y de qué formas pueden cambiar. No siempre es así y no necesariamente hay que entenderlo como, como de esta manera, como que se da de esta manera, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en este momento tenemos un proceso muy regresivo de cambios estructurales en nuestra política nacional que nos podrían llevar a pensar que el movimiento social o ha fracasado o está congelado. Sin embargo, es característico de nuestra religión y de nuestra historia identificar grandes estallidos o momentos claves donde se dan las grandes transformaciones. Sin embargo, y con eso termino y ahí está saliendo mi lado politológico, yo diría que se presta atención a los detalles, es decir, a las fuerzas productivas en la sociedad actualmente que no se están desarrollando o que están esperando para incorporar o reclamar territorios, reclamar derechos. En territorios como Perú, como Bolivia, como Colombia, existen potentes eh, organizaciones de pueblos indígenas que están planteando alternativas al desarrollo, están estableciendo demandas, están estableciendo procesos de cambio y también de resguardo territorial que no está de más percibir, ¿no? A veces en los medios de comunicación y la más media implica e impide ver los elementos o los detalles en los que nuestra sociedad está intentando frenar o resistir o plantear procesos de cambio. Yo lo quería decir nada más para no eh, eh, sonar demasiado pesimista, a pesar de que tenemos un cierto eh, realismo pesimista que nos acompaña, pero el cambio climático es efectivamente un proceso que se puede detener de manera efectiva. Sin embargo, hay poderes políticos muy grandes al respecto. Sobre las otras dos preguntas, alrededor de, a ver si me acuerdo, em, del cambio, acá yo veo uno que dice que el cambio climático es muy generalista y no permite individualizar. Y efectivamente, yo diría que se tiene que usar el cambio climático como un fenómeno planetario que nos permite entender pequeños fenómenos locales claves.
Y yo lo digo claramente, por ejemplo, en el caso del pueblo Ahuajún y Huanpis en el norte en la Amazonía norte del Perú, que ha venido batallando por por la defensa de sus territorios desde hace siglos en realidad, pero durante los últimos 30 años en particular para que se les reconozca cierto grado de autonomía que no se le ha reconocido a ningún pueblo en el país. Y ellos han empezado a trabajar, por ejemplo, a partir de los documentos y de los compromisos del Perú ante las Naciones Unidas, en particular las contribuciones nacionalmente determinadas, en exigir que se reconozca a sus comunidades y sus naciones como, uno, su autonomía y su autogobierno, pero dos, también la contribución que hace estos autogobiernos a las obligaciones que tiene el Perú con las Naciones Unidas para reducir sus emisiones y conservar parte de sus territorios. En ese sentido, el cambio climático como enfoque, como lente, y luego la transición energética o la transición justa, perdón, como argumento que se está debatiendo, tienen que ser banderas que se deben traducir el día de hoy en diferentes mecanismos, instrumentos, leyes, dispositivos, estrategias, pero lo tienen en este momento todos los países de América Latina. En particular, yo diría que esto hay que empatar. Tanto el sistema de derechos humanos, y ahí entro con la pregunta sobre el marco legal de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos con otros instrumentos o acuerdos como el Acuerdo de Escazú, que seguramente en Chile lo conocen bastante más de cerca, para identificar las estrategias nacionales y la forma en la que los estados en América Latina están reestructurando sus sistemas de justicia en particular para adaptarse y darle mayor posibilidad a organizaciones sociales y organizaciones defensoras de derechos de la naturaleza para tener instrumentos a la mano, ¿no? No solamente acceso a la justicia, sino también estrategias nacionales de cambio climático, dispositivos de defensa de los territorios y en algunos casos, incluso acá en Perú, ya hay tres casos que sientan precedentes en la justicia de reconocimientos de derechos a la naturaleza distintos, ¿no? Tanto animales en particular que se pueden dar, como se acaba de dar en el caso peruano con un zorro andino, como también con el río Marañón, como también se ha dado en casos de otros ecosistemas o de otros elementos geográficos en Colombia y en muchos países del mundo en este momento. En ese sentido, el litigio climático es un elemento fundamental, que a pesar de que tenemos en muchos casos un sistema de justicia precario en nuestros territorios, sí hay dispositivos de los cuales nos podemos ayudar, no como único, sino como elemento para reforzar nuestras luchas, ¿no? Y ahí me detengo y un elemento clave va a salir ahorita, o si no es este año, es el próximo, que es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que decidir, y eso va a ser jurisprudencia para todos los países de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, eh, que tiene que definir cuáles son las responsabilidades de los estados frente a la crisis climática. Es decir, si un estado comete algún tipo de infracción al que nosotros podamos demandar en el futuro, tiene que compaginar con la opinión de estos jueces en la Corte, que eventualmente va a tener que dialogar con un documento muy parecido que va a tener que sacar la Corte Internacional de Justicia también en los próximos, esperamos, meses o muy pocos años. En ese sentido, a pesar de que la ley, los sistemas políticos e incluso los movimientos de nuestras sociedades se pueden ver muy difusos con mucha frecuencia, eh, hay que reconocernos en ellos nuestros problemas locales y hay que utilizar el reflejo de las grandes luchas del movimiento climático en el mundo como elementos, banderas, instrumentos que pueden generar cambios a nivel local y finalmente sentirnos también apoyados en ellos, ¿no? Muchos de estos movimientos como el nuestro, por ejemplo, que lucha contra la contaminación en Lima, la contaminación del parque automotor, que lucha por la destrucción de un ecosistema en el norte o en unas playas en la costa norte del país, etcétera, se anclan en luchas mayores, en documentos, en instrumentos que a veces están desperdigados. Y finalmente, romper la barrera del individuo nos ayuda a tener esa perspectiva de crecimiento, ¿no? De crecimiento de la organización en el barrio que se ancla en la organización de la ciudad y finalmente en el país y el mundo. Yo con eso disculpen que quizá no aterrizo más, pero habría que hablar muchísimo.
Yo voy a ir dejando quizá algunas referencias también que he estado viendo que piden de algunas páginas que pueden ser claves también para entender el día a día de este tema. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Estamos perfectos en la hora. Nos queda un minuto. Así que agradecemos a los dos profesores, al profesor Pablo Ercinat y al profesor Antonio Zambrano por esta increíble clase sobre energía y extractivismo. Recuerden que el día de mañana es nuestra última clase de Ecología y Sociedad en el Antropoceno, bases conceptuales para la justicia ecológica. Y ya mañana es el momento en el cual nos adentramos directamente a hablar sobre cómo construimos el concepto de justicia ecológica, por qué podríamos llegar a preferir el concepto de justicia ecológica para solucionar estas problemáticas que hemos ido conversando a lo largo de las clases. Y cómo un concepto de justicia ecológica podría ser más inter o transdisciplinario de lo que han sido los otros conceptos de justicia que se han utilizado hasta ahora, y de esa forma incorporar los conocimientos científicos y técnicos a los conocimientos de las ciencias sociales y humanidades. Así que muchas gracias a todos y todas por asistir a esta clase. Muchas gracias nuevamente al profesor por su clase y por su disposición a responder. Y eso, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta mañana, muchas gracias. Chao, 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 nos vemos. gracias. Nos vemos mañana. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias. Gracias.